Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El carácter es el producto de un duelo de fuerzas en cada momento. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el origen de la palabra personaje? En realidad, proviene de una palabra griega antigua que se refería a las marcas indelebles impresas en las monedas para diferenciarlas. Sin embargo, la naturaleza del carácter es cualquier cosa menos fija y eterna. Por eso, cuando las personas actúan fuera de su carácter, a menudo solo expresan una parte de su verdadera naturaleza. De hecho, el carácter es bastante flexible, y es común que las personas se comporten de manera diferente en diferentes momentos, ya que cada uno de nosotros contiene tanto vicio como virtud. Esta división se describe clásicamente como una batalla de ideas opuestas dentro de cada una de nuestras mentes, el proverbial ángel y el demonio sobre nuestros hombros. Se considera que estas fuerzas guían nuestras acciones y, desde el principio, cada persona se deja llevar más por una que por la otra. Sin embargo, la dualidad del ángel y el demonio es problemática por 3 razones. En primer lugar, es demasiado simplista pensar que cada uno de nosotros se guía solo por una fuerza buena y una mala. En realidad, los poderes que influyen en nuestros comportamientos tienen muchos más matices. En segundo lugar, no es posible estar seguro de qué lado confiar. Y, en tercer lugar, los eventos externos afectan en gran medida nuestros pensamientos y acciones, un hecho que veremos explicado en detalle más adelante. Entonces, ¿qué es una metáfora mejor? La de la hormiga y el saltamontes, extraída de una fábula del narrador griego antiguo Esopo, que dice así: la hormiga, siempre pensando en el largo plazo, está ocupada preparándose para el invierno mientras el saltamontes se divierte, cantando, jugando y sin preocuparse por el invierno hasta que llegue. Las dos mentalidades simbolizadas en esta historia describen mejor nuestra lucha interna porque representan la batalla entre las recompensas inmediatas, como ira, una fiesta, y la planificación a largo plazo, como pasar la noche estudiando. Racionalmente hablando, son las ganancias futuras las que encierran el mayor potencial. Por ejemplo, si ahorras dinero, crecerá, pero también tendrás que vivir lo suficiente para disfrutarlo. Por lo tanto, ambas partes son importantes y ambas están contenidas en todos nosotros. La hipocresía y la moralidad están más cerca de lo que cabría esperar. Desde que somos niños nos dicen que la moralidad es buena y la hipocresía es mala. Pero en realidad esta división es demasiado simple. Esto se debe a que ser hipócrita no es tanto violar tu moral como cambiarla para que se adapte mejor a tus necesidades. La gente lo hace todo el tiempo. Un político puede hablar en contra de la prostitución solo para que lo atrapen solicitando una prostituta a él mismo. Cuando los medios lo interrogan sobre el tema, parece que no ve ningún problema con sus acciones porque su mente lo ha convencido de que no hizo nada malo. Pero esta idea también se ha demostrado en un experimento psicológico. 2 grupos de participantes recibieron una prueba que consistía en una tarea corta y divertida y otra larga y aburrida. Un grupo tenía que elegir qué tarea realizarían ellos mismos, y qué tarea tenían que hacer los demás. También se les ofreció la opción de lanzar una moneda para decidir. ¿Cómo? Puede imaginar, la mayoría optó por tomar la decisión por sí misma y eligió la actividad divertida. Luego, cuando se les pidió que calificaran su comportamiento en una escala de nada justo a muy justo, se pusieron a sí mismos en el medio. Sin embargo, cuando se les pidió que evaluaran a otra persona que había hecho lo mismo, describieron sus acciones como muy injustas. La hipocresía es complicada, pero también lo es la moralidad. Esto se debe a que cuando se trata de tomar decisiones morales, ninguna estrategia es perfecta y pensar lógicamente puede ser tan engañoso como seguir la intuición. Por ejemplo, en otro experimento se preguntó a las personas si empujarían a un hombre grande desde un puente para evitar que un tranvía chocara contra otros 3. Un grupo vio Saturday Night Live de antemano y otro un documental serio. ¿El efecto? El primer grupo tenía más probabilidades de decir que sí, y se debía a su cambio de estado emocional. Por lo tanto, nuestro juicio moral es propenso a la manipulación, pero también es flexible de formas aún más sorprendentes.
Incluso la pareja más devota puede dejarse vencer por la lujuria por otra persona. ¿Has encontrado a la persona con la que quieres pasar el resto de tu vida? Bueno, aunque lo hayas hecho, no necesariamente impedirá que sientas y actúes según tu lujuria. Esto se debe a que la mayoría de la gente define fácilmente la lujuria, pero el amor es otra historia. De hecho, elude la definición. Por ejemplo, Platón solía decir que los humanos alguna vez tuvieron 2 cabezas, 4 piernas y brazos y, en algún momento, los dioses los partieron en 2. Como resultado, cada uno de nosotros busca la mitad que nos falta, pero, ¿cómo podemos saber cuándo la encontramos? Por otro lado, la idea de la lujuria, de la atracción física pura, es bastante simple. También es el punto de partida de toda relación. Sin embargo, curiosamente, los rasgos que consideramos atractivos tienen poco que ver con nosotros personalmente. De hecho, son simplemente características corporales que tienen una asociación evolutiva con la capacidad de transmitir genes sanos. Por ejemplo, un cuerpo simétrico indica éxito reproductivo. Por lo tanto, nuestra atracción por los demás se basa en los instintos de supervivencia. Y cuando estos impulsos se apoderan, resistirse puede resultar difícil. Por ejemplo, un experimento hizo que las mujeres olieran las camisetas sucias de los hombres. Las mujeres que ovulaban se sentían más atraídas por los hombres con rasgos simétricos, y ni siquiera los habían visto. Sin embargo, cuando las mujeres no ovulan, se sienten más atraídas por las señales físicas que indican la capacidad de mantener una relación estable, como las respuestas no verbales o los asentimientos con la cabeza. Por lo tanto, está claro que la batalla entre la lujuria y el amor es interminable impulsada por las hormonas. Pero los celos también pueden cambiar nuestro comportamiento de manera seria y nadie está exento de este hecho. Los experimentos han demostrado que, cuando se ponen celosas, las personas optan por castigar a sus competidores dándoles una salsa muy picante para beber. El orgullo no siempre es malo, pero puede serlo si no se lo gana. Aunque el orgullo se considera uno de los 7 pecados capitales, este impulso no es realmente algo malo. De hecho, el orgullo puede ayudarte a trabajar más duro e incluso a mejorar tu estatus social. Esto se debe a que si te enorgulleces de tu trabajo, tienes más motivación para sobresalir en él. Además, las personas orgullosas son más capaces de superar los obstáculos y dominar los escenarios difíciles. Por ejemplo, en estudios sobre la realización de exámenes, se ha demostrado que saber que has obtenido una buena puntuación no es lo que te hace esforzarte más, sino recibir elogios por obtener una buena puntuación. Cuando los que te rodean se preocupan por tu trabajo, pueden aumentar tu orgullo. Pero también podemos enorgullecernos mirándonos a nosotros mismos y siendo nuestro propio público. Por ejemplo, ¿alguna vez has escuchado a alguien hablar de estar lleno de orgullo? De hecho, hay algo de verdad en esta idea, ya que los experimentos han demostrado que las personas que están de pie erguidas con una postura expandida también son las más orgullosas. De hecho, las personas conectan intuitivamente esta postura con el estatus. Otro experimento demostró que, en un entorno grupal, las personas que recibían comentarios positivos eran mucho más vocales, una posición que les ofrecían otros, pero que también reclamaban para sí mismas. Pero el orgullo tiene un lado negativo. Se llama arrogancia, pero ni siquiera este punto dolorido es del todo malo. De hecho, la razón por la que las personas demasiado orgullosas a veces pueden ser tan detestadas es porque afirman ser orgullosas sin habérselo ganado. Este molesto estado se denomina arrogancia, pero a veces puede servir como protección necesaria. Por ejemplo, tras la crisis financiera de 2007, muchos corredores de bolsa desempleados siguieron desplazándose a la ciudad de Nueva York para ser lo que se conoció como ejecutivos de Starbucks, utilizando Starbucks y su wifi gratuito como espacio de oficina. En el caso de estos comerciantes, la arrogancia les permitió mantener tanto su estatus social como su autoestima. ¿Compasivo o cruel? Todo tiene que ver con la forma en que percibimos a los demás. ¿Sabías que la brecha entre la crueldad y la compasión es realmente muy estrecha? Basta con pensar en Costa de Marfil, donde, de 2002 a 2007,
se libró una guerra civil entre el norte y el sur. La lucha no cesó, excepto un periodo de tregua durante el cual las partes en conflicto se unieron para apoyar al equipo de fútbol de la nación en su competencia en la Copa del Mundo. Tras el torneo se reanudaron los combates. Entonces, ¿por qué tratamos a algunas personas con crueldad y a otras con compasión? Tiene que ver con la forma en que percibimos las similitudes de una persona con nosotros mismos. Como podemos deducir del ejemplo de Costa de Marfil, cuando el país se unió en torno a su equipo de fútbol, ambas partes demostraron su deseo de volver a ser un nosotros, en lugar de un nosotros contra ellos. De hecho, juzgamos constantemente a las personas que nos rodean basándonos simplemente en indicadores físicos. Además de eso, es mucho más probable que ayudemos a alguien que consideramos como nosotros. Por ejemplo, un experimento mostró que los votantes indecisos elegirían a un candidato presidencial cuya imagen se hubiera combinado con la suya propia para crear una imagen compuesta. ¿Y cuando vemos a los demás como diferentes a nosotros mismos? Puede significar terribles actos de violencia y un comportamiento sádico. Esto se debe a que tenemos una voz interior fuerte que nos dice que nos cuidemos. Es esta voz la que nos dice, por ejemplo, que no le demos las monedas que sobran a un mendigo, y funciona convenciéndonos de que no son como nosotros. Esto va tan lejos que incluso deshumanizamos a otras personas para que sea más fácil superar su sufrimiento. De hecho, esto era exactamente lo que hacían los nazis cuando interpretaban a los judíos como alimañas, representándolos como objetos para usar o tirar a la basura. La buena noticia es que hay una forma de evitar esta tendencia. Rodéate de tantos tipos diferentes de personas como puedas. Se sorprenderá de cómo crece la percepción de nosotros. Sentir gratitud afecta nuestro comportamiento y nuestra confianza. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo el más mínimo gesto de amabilidad de otra persona puede transformar totalmente tu forma de sentir y actuar? Sentir gratitud hace que las personas estén más dispuestas a ofrecer ayuda a los demás. En un experimento, a los participantes se les hizo primero una aburrida prueba por computadora, después de la cual las pantallas se quedaban en blanco, aparentemente borrando los datos. Luego, un ayudante anónimo intervendría para recuperar la información. Posteriormente, los participantes expresaron automáticamente su gratitud a pesar de no saber quién los había ayudado específicamente y, más tarde, cuando un extraño les pedía ayuda, con gusto, les echaron una mano. La equidad es más flexible que si me rascas la espalda y yo te rasco la tuya. Sin embargo, cuando se personalizó a la persona que ofrecía ayuda y se la mencionaba por su nombre, los participantes sentían gratitud únicamente por ella. Los experimentos también han demostrado que la gratitud genera confianza. Por ejemplo, un experimento dividió a los participantes en parejas, dando a cada sujeto 4 fichas, cada una con un valor de $1. Si le regalaban una ficha a otro participante, su valor aumentaría a $2 para el nuevo propietario. La estrategia más ventajosa para todos sería cambiar todas sus fichas y convertir sus $4 en $8. Pero, ¿cómo podían saber que todos responderían de forma recíproca? Los participantes que estaban preparados para sentirse agradecidos al ser rescatados de un dilema informático regalaron 3 o 4 de sus monedas en promedio, mientras que los demás, que no lo hicieron, solo dieron 2. Pero hay 2 caras de la moneda, también es más probable que nos equivoquemos si vemos que otros lo hacen. Los experimentos que dieron dinero a los participantes por cada ecuación matemática que resolvieron arrojaron luz sobre cómo se produce el engaño. En estas pruebas, si un participante decía rápidamente que había resuelto todos los problemas, lo que implicaba que había hecho trampa, hacer trampa se hizo más común en todo el grupo. Porque cuando hacer trampa parece normal, nuestro saltamontes interior levanta la cabeza y tomamos el camino fácil. Arriesgarse tiene poco que ver con el carácter, y tiene mucho que ver con los riesgos y recompensas percibidos. ¿Va a lo seguro y se siente mejor ahorrando su dinero que invirtiendo? ¿O estás más dispuesto a correr riesgos? Bueno, sea cual sea la tendencia por la que te inclines, ambas existen dentro de todos nosotros.
De hecho, la diferencia entre los que asumen riesgos y los que juegan de forma segura no es el carácter, sino la forma en que ven el riesgo y la recompensa, una percepción que cambia constantemente debido a factores externos, especialmente los que influyen en nuestras emociones. Por ejemplo, si hay mucha cobertura mediática en torno a un accidente aéreo, la gente tiende a pensar que esos accidentes son más probables. No se trata de la probabilidad real del evento, sino de sentir que es posible. Además, cuanto más clara e inmediata sea la recompensa, más probabilidades hay de que las personas corran riesgos. En un experimento, se entregaron galletas como recompensa. Los participantes se arriesgaron más cuando sacaron las galletas del horno ante sus ojos, lo que les dio un fuerte olor a golosinas recién horneadas. Otros factores que desempeñan un papel importante en la toma de riesgos son la edad y la biología. Por ejemplo, un grupo que tiende a ser menos reacio al riesgo es el de los adolescentes. Esto se debe a que aún no han desarrollado la capacidad de ver las consecuencias que sus acciones podrían tener. Por último, los cambios en nuestro estado mental afectan la forma en que vemos el riesgo. Solo considere cómo la ira puede nublar su juicio al sopesar los diferentes resultados potenciales. Un experimento descubrió que las personas que se molestaban después de leer sobre una protesta antiestadounidense tenían muchas más probabilidades de sobreestimar la posibilidad de que ocurriera algo agravante, como quedar atrapadas en el tráfico o ser engañadas por un vendedor. Por otro lado, sentir felicidad hace que las personas sobreestimen las posibilidades de que ocurra un evento positivo. Los experimentos han demostrado que si a las personas se les informa más sobre los riesgos del cáncer de mama, y menos sobre las ventajas de hacerse una mamografía, es más probable que consulten a un médico. Esto se debe a que las diferentes percepciones, ya sea considerar que las mamografías son útiles o tener miedo de contraer cáncer, cambian el comportamiento de las personas. Los prejuicios y los estereotipos pueden afectar tu comportamiento más de lo que piensas. ¿Eres una de esas personas que piensan que no tienen prejuicios? Pues piénselo de nuevo, porque las personas tienen creencias y estereotipos perjudiciales por una razón evolutiva, nos ayudan a evitar el peligro. Sin embargo, en el mundo moderno, esos pensamientos pueden hacer que nos comportemos de maneras aborrecibles, y que las personas sucumban fácilmente a ellos. Por ejemplo, un experimento realizado en una escuela mostró lo fácil que es incrustar prejuicios y estereotipos en las personas. Una maestra simplemente informó a su clase que los estudiantes de ojos marrones eran superiores, y continuó repitiendo la afirmación una y otra vez. El resultado fue que los niños de ojos marrones comenzaron a acosar a los de ojos azules. Luego, al día siguiente, se les dijo a los niños que lo opuesto era cierto, que los niños de ojos azules eran mejores que sus compañeros de ojos marrones. En lugar de detenerse por completo, la intimidación simplemente cambió de dirección. Si bien esta prueba se realizó con niños, experimentos posteriores han demostrado que lo mismo ocurre con los adultos. A pesar de que los adultos no se dejan influir tan fácilmente como los niños, era fácil imprimirles prejuicios cuando estaban enojados. Esto se debe a que tenemos sesgos subconscientes que pueden afectar gravemente nuestras acciones, especialmente cuando estamos enojados o estresados. Tomemos como ejemplo a Mel Gibson, conocido por explotar de ira, pero también por ser un tipo de buen carácter y libre de prejuicios. Bueno, ambas cosas son ciertas porque sus prejuicios se hacen evidentes cuando está enojado o bajo estrés. Y lo mismo ocurre con la mayoría de las personas. Por ejemplo, en un experimento se pidió a los participantes que vieran escenas de una calle en un televisor con dos botones en la parte frontal etiquetados dispara y no dispares. A veces, un hombre cruzaba la escena con algo en las manos. Los participantes tenían la tarea de pulsar disparar lo más rápido posible cuando pensaban que el hombre tenía un arma en la mano, y no disparar si pensaban que tenía algo más. ¿Qué ha pasado? Los participantes, todos blancos, tenían muchas más probabilidades de pulsar disparar cuando el transeúnte era afroamericano.